Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy, primer domingo de Cuaresma, tiempo litúrgico ciclo A. Intenciones para este día. Para pedirle al Señor, a Dios, la bendición por el Papa Francisco, todos nuestros obispos, sacerdotes y todo el clero católico. En honor a la Virgen de Altovista, por la protección de nuestro amado país, Aruba. A Dios nuestro Padre y nuestra Madre Santísima, para que sigan colmando de bendiciones y de salud a Célimo y Cristina Troches y demás enfermos. Para dar gracias a Dios y pedirle la salud espiritual y corporal, sabiduría y bendiciones para nuevos proyectos. Por la pronta recuperación del señor Sinforiano Bonilla y la fortaleza a su familia. A Jesús de la Misericordia, por la operación de la señora Teresa Ortiz. En honor a la Santísima Trinidad por su protección y en agradecimiento por un año más de vida de Valentina Hurtado. Por el descanso de las almas de Juan Agustín Zambrano, recordando 33 meses de su partida. Juana Evenia Sosa y Aura Villegas de Vivas. Estanislao Nadal, recordando 2 meses de su fallecimiento. Por Josefina Sánchez, Lina Rosa Cristófori, Lina López, Pedro Vicente Sánchez. Por el eterno descanso y que Dios le conceda a su alma a Ligia María Troches y difuntos de la familia Troches y Vélez. Por el eterno descanso del alma de Joaquín Aristizábal, señora y difuntos de la familia. Por el descanso eterno de Norman González. Por el descanso de Efrén Ortiz. Se le avisa a la señora que la misa se realizará mañana a las 7 de la noche, a las 8 de la mañana no hay misa. Por el eterno descanso de Luis Enrique Coronado Pérez, que el Señor le conceda paz y fortaleza a la familia Coronado Villamizar. Por el alma de Gerardo Hurtado y por todas las almas del purgatorio, especialmente las que más necesitan de su misericordia. Por nuestros parroquianos que recientemente nos dejaron en la fe. Trinita Trina Cruz, Rudolfo Eduviges, Edwin Derks, Luisito Rudolf, Roy Olive, Elaine Norin Derks, La Ronde, Suinda María Maduro Jacobs. Siempre en el primer domingo de Cuaresma reflexionamos que Jesús es conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el demonio. Por esto, Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, es tiempo de oración y de perdón, de misericordia y de plegaria. Y la Iglesia Católica nos invita a superar las tribulaciones y tentaciones que nos pueden venir y que buscan alejarnos de nuestra condición de cristianos. Nos exhorta a encontrar la fuerza para superar estas tentaciones en la vivencia de la palabra de Dios y de los sacramentos, con la ayuda del ayuno, la oración, el sacrificio y la perseverancia. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada y un corazón abierto recibimos a nuestro sacerdote, el Padre Joseph Pelk. Fuerte
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así que todos estamos aquí presentes y empezamos el miércoles de ceniza, tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de prepararnos para las Pascuas y de verdad como cantamos, pedimos para que el Señor nos fuerza al corazón para luchar, para enfrentar las tentaciones. Solo no podemos hacer nada, pero como dice San Pablo, todo se puede por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo, que nos dirigimos por su medio a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En esta lectura escucharemos el relato de la creación, cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo los puso en el jardín del Edén y les dio dos normas para que las respetaran y no las tocaran. Una, el árbol de la vida,
que es sagrada, que hay que respetarla y no podemos eliminar ningún tipo de vida. Y 2, el árbol del bien y del mal. Solamente Él es quien puede decirnos qué es lo malo y lo bueno que podemos hacer. Y al no cumplir estas normas, hicieron que entrara la muerte y el pecado al mundo. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó el polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se le abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. El salmo será cantado.
la carta del apóstol Pablo a los romanos, no solo, en la segunda carta del apóstol Pablo a los romanos, no solo nos recuerda el camino del pecado y de la muerte, sino que también nos habla del perdón y de la vida que Jesús nos ofrece. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedió un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que ha de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte, su reinado con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra seca vida, confío en ti, Señor. Palabra que es El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, lo puso
en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Luego le llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y Él solo servirás. Entonces le dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Así que el miércoles de ceniza nosotros comenzamos tiempo de Cuaresma y las lecturas de este domingo de Cuaresma nos hablan de las tentaciones con las que el diablo pretendió engañar en el principio de los tiempos, primero a nuestros padres, Adán y Eva, y posteriormente a Jesús. A nuestros primeros padres, el demonio, disfrazándose de serpiente, les tentó con la promesa del conocimiento del bien y del mal. Ya no necesitarían de Dios porque sabrían tanto como Él, es decir, serían los dioses de sí mismos. A Eva, la idea de comer del árbol prohibido le pareció atrayente y deseable porque eso les daría inteligencia. Se lo dijo a Adán y también a la idea le pareció buena y comió el fruto que le daba su mujer. Y las consecuencias ya las sabemos. Se les despertó la inteligencia y lo primero que vieron es que estaban desnudos, con todas sus fragilidades al aire, y así, claro, no podían presentarse ante Dios. Huyeron de Dios. Comenzaron a guiarse por sí mismos y les pasó lo que le pasó. También a todos nosotros, hijos de Eva, la idea de guiarnos por nosotros mismos, por nuestro propio conocimiento, desobedeciendo el mandato de Dios, nos ha parecido siempre atrayente y deseable, pero también es verdad que el caer en esta tentación nos ha traído muchos males a lo largo de los tiempos. No hay más que mirarnos a nosotros mismos y mirar a la sociedad en la que vivimos para darnos cuenta de que Él, no dejarnos guiar por Dios, ha hecho de la historia del hombre una historia de guerras, hambres, violencias.
en lugar de amar a Dios y a los hermanos por Dios, hemos preferido amarnos cada uno a nosotros mismos, al prójimo solo en tanto en cuanto esté y se ponga al servicio de nuestros intereses egoístas. Tal que en lugar de vivir en la tierra como en paraíso, tenemos que vivir aquí como en un valle de lágrimas. Por eso tenemos tiempos ahora, tiempo de Cuaresmas, tiempo para volver y comenzar de nuevo vivir con la presencia de Dios. Por eso los profetas del Antiguo Testamento decían al pueblo, ¿no? Acérquense a Dios, acérquense a Dios. Y Dios se acerca a ustedes. Ahora, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nos estamos acercando a Dios por medio de Jesucristo. Por Cristo todo es posible, que podemos de nuevo vivir contentos, alegres, vivir con la presencia de Dios. Por la desobediencia, un solo hombre, todos fueron castigados pecadores. Así también, por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos. No interpretemos este texto de San Pablo como un texto referido al pecado original, como escuchamos en la segunda lectura. El concepto y la doctrina sobre el pecado original no aparecen en el cristianismo hasta 3 siglos más tarde. Para San Pablo, el pecado es siempre eso, desobediencia a Dios. Lo que aquí nos dice San Pablo es que por la desobediencia de nuestro primer padre biológico, la muerte inauguró y su reino en el mundo, puesto que antes en el paraíso Adán y Eva no estaban sometidos a la ley de la muerte. Y por la obediencia de Cristo, Dios nos perdona el pecado y alcanzamos la justicia y salvación. Después de Cristo, será la fe en Cristo lo que nos salve. Bien, el tema es complicado y difícil de explicar. Se han escrito muchísimos libros sobre esto. A nosotros, en este primer domingo de Cuaresma, nos basta saber que en la obediencia y en el cumplimiento de la voluntad de Dios está la santidad y salvación. No es fácil aceptar en nuestras vidas la voluntad de Dios, sobre todo cuando las cosas nos vienen mal dadas. Al mismo Cristo, al mismo Jesús, le costó sudor y sangre, pero el único camino que tenemos para obtener la salvación de Dios es cumplir la voluntad de Dios. En el Evangelio, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fijémonos en que lo que nos dice el Evangelio es que fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Las tentaciones no son malas en sí mismas porque son inevitables, consecuencia de nuestra naturaleza humana, que es una naturaleza frágil e inclinada al pecado. Lo que es malo es caer en la tentación. Por eso no le pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones cuando rezamos esta hermosa oración Padre Nuestro, sino que pedimos que no deje caer en la tentación.
Las tentaciones nuestras de cada día las vamos a tener mientras que siga viva y pujante nuestra naturaleza humana. Lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días es que no nos deje caer en la tentación. Y ahora estamos participando en la fiesta, la Eucaristía. Nos invita a siempre a reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos pedirle perdón y que contamos con su misericordia, porque conoce nuestra debilidad. Así comencemos siempre con el perdón y también con la paz, signo de que ese perdón que hemos recibido de Dios se ha convertido también en la tarea, la de ofrecerlo a los hermanos para construir mejores relaciones entre nosotros. Y la Eucaristía nos invita a cambiar nuestro corazón, a transformar nuestra realidad. Y la Cuaresma es un tiempo propicio para ello. Nunca es, yo digo a ustedes, tarde para volver y empezar de nuevo seguir el camino del Señor. Nosotros sí, somos seres humanos y débiles y muchas veces nos equivocamos, pero cuando nos arrepentimos y cuando de corazón, de nuestra alma, pedimos Dios perdón por todas nuestras faltas y de verdad queremos volver de nuevo a vivir en la gracia, Dios, que es nuestro Padre, que es rico en misericordia, siempre está dispuesto para perdonar, siempre está dispuesto para ayudarnos. Amén. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado, descendió a los cielos, al tercer día subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Dios Iglesia católica, los dominios santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. A cada petición respondemos: ten piedad, Señor, y muéstranos tu misericordia. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Roguemos al Señor. Y muéstranos tu misericordia. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Roguemos al Señor. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el Señor nos perdone el pecado de escándalo. Roguemos al Señor. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100 por 1.
Roguemos al Señor. Dios nuestro, que conoces la fragilidad de la naturaleza humana, herida por el pecado de Adán, escucha las oraciones de tu pueblo y concédele iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu palabra para que venza las tentaciones del maligno y llegue con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hemos llegado a la presentación de ofrendas. Presentemos al Señor nuestra ofrenda de pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo, y que pronto por la transustanciación del Espíritu Santo se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesús, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. También ofrezcamos nuestro ser y nuestras ganas de amar y de volver al buen camino. Compartamos con generosidad para las necesidades de nuestra parroquia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su Maestro. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio con el cual celebramos el inicio de este misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmales con un ayuno de 40 días y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar las seducciones del pecado, para que celebrando con espíritu renovado el misterio pascual podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo Jesús ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis Antonio, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Invitamos a todos nuestros jóvenes y a los niños para subir al altar y juntos orar como Cristo nos enseñó.
líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
alimentados con este pan del cielo, que nutre la fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra parroquia de Dakota tiene también este año el ayuno cuaresmal. Durante esta temporada, las familias de la parroquia hacen un sacrificio y donan algo de dinero para cubrir los diferentes gastos. Se les hará entrega de las cajitas cuaresmales para poner dentro de ellas la ofrenda. Esta ofrenda podrá realizarse de diferentes formas. Se estipula una suma fija, por ejemplo, un florín por día, y al final de la cuaresma se habrán recogido 40 florines, 40 días de la cuaresma. También podemos animar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y enseñarles a participar de estas ofrendas. Como la mayoría de los niños latinos tienen alcancías o cuando hacen algún mandado para alguien, les ofrecen algo, entonces enseñarlos a compartir también con las necesidades de nuestro prójimo. Estas cajitas se comenzaron a repartir el día de ayer y hoy se entregarán a la salida de la Santa Misa y en la misa de las 7 de la noche también. Y se estarán recogiendo el día 4 de abril en el Santo Sacrificio de Misa de 7 de la noche. Como agradecimiento por la contribución, recibirán las familias agua y pan de cuaresma, agua bendita. El viernes 6 de marzo continuaremos con el Via Crucis o Camino de Cruz a las 6:30 de la tarde. Acompañemos a Jesús espiritualmente en su camino para el Calvario, lugar de su muerte. Y el viernes 6 de marzo, el Via Crucis lo leeremos del libro del Padre Jansen. También el viernes, por ser primer viernes del mes, habrá adoración al Santísimo después de la Santa Misa. El sábado 7 de marzo es el primer sábado del mes, dedicado a la Virgen María, y el Padre Joseph Pelk tiene el gusto de recordarnos e invitarnos al Santo Sacrificio de Misa a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche, en honor a nuestra Santa Madre. Las prácticas del coro de niños María Goretti comienzan el martes 3 de marzo a las 5:30 de la tarde y serán seguidas por el coro Eins Choir a las 6:30 de la tarde.
nosotros podíamos hacer si no teníamos coro? La misa estaba un poco triste, ¿no? Háganos, damos un fuerte aplauso a nuestro coro. Nos acompaña con la misa. Así que de verdad nos sentimos que estamos de fiesta, ¿no? Mira cómo escuchamos las palabras y bueno, como en homilías, de verdad, yo digo, no como asustar a ustedes, pero de verdad que tenemos que acercarnos a Dios de nuestro corazón, de nuestra alma, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios, que es nuestro Padre, se va a acercar a nosotros. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que enciendas a Satanás y a tu San Miguel Arcángel, príncipe de ejército celestial, por el poder de Dios arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén.